Sin más dilación, luego procederemos a la votación, evidentemente, de cada uno de los puntos como marca el reglamento de la Cámara. Bien, sin más dilación, comenzamos el debate de los tres puntos que en el orden del día aparece. Comenzamos el debate con el Grupo de Izquierda Unida y Los Verdes, convocatoria para Andalucía, y para ello tiene la palabra el señor Maillo. Señor Maillo. Muchas gracias, señor presidente. Les deseo a todos los parlamentarios y parlamentarias un buen regreso de las vacaciones de verano y un buen talante. Vamos a intentar hacerlo, ¿no? Y hacerlo compatible con un hecho que desde nuestro punto de vista creo que es más grave de lo que pudiera parecer por la convocatoria de una Diputación Permanente de un 31 de agosto, decimos bien, un 31 de agosto, es decir, cuando se va a acabar ya la función de la Diputación Permanente, y a pesar de que ha habido solicitudes de grupos parlamentarios desde primero de mes o a mediados de mes. Precisamente creo que es grave porque, como el propio presidente ha indicado, anuncia ya el cese de actividad de esta Diputación Permanente, que más bien ha tenido no actividad, ¿no? El objeto de debate es el tratamiento de las solicitudes de convocatoria para convocar sesión extraordinaria, bien de Comisión de Salud, bien de la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en este caso conjuntamente por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y de Podemos Andalucía, y una solicitud de sesión extraordinaria de Pleno con fecha 25 de agosto. Pero la primera solicitud fue el 3 de agosto, si no tengo... La segunda el 14 de agosto, es decir, no estamos tratando un asunto que pudiera justificarse en el caso de la tercera comparecencia, que fue a finales de mes, sino demandas del 3 o del 14 de agosto que no de las que se ha hecho caso omiso. La función de la Diputación Permanente es es atender a que haya función parlamentaria para asumir los hechos que los grupos parlamentarios consideremos de especial relevancia para su debate. Y el presidente del Parlamento lo que hace ante demandas del 3 o del 14 de agosto, lo que a nosotros nos toca, es convocar el 31 de agosto, es decir, el día que ya va a acabar la actividad de la Diputación Permanente, una sesión para decidir si se aprueba o no esas solicitudes. ¿Cómo lo digo? Porque ya que estamos al principio no quiero tampoco ser muy agresivo, pero ¿qué significa esto? Señor presidente, a nosotros nos parece un poco tomadura de pelo. Nos parece tomadura de pelo porque, claro, venimos al 31 de agosto a unas peticiones que creo que estaban... Bueno, yo voy a defender la defensa de la oportunidad de la que nosotros hicimos, pero quería escuchar la de otros grupos para saber si eran pertinentes o no las convocatorias de esas comisiones. Pero no me cabe la menor duda que en todas había una intención de que el Parlamento satisfaga una demanda de relevancia social. Desde luego, en la petición que nosotros hicimos de la convocatoria de Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la hay. La había. Digo la había porque cuando se convoca una Diputación Permanente el 31 de agosto, cuando va a empezar el calendario ordinario de sesiones de comisión y de pleno, pues está clara que la voluntad del presidente del Parlamento, por mucho que haya hecho consultas informales a los grupos, es de no responder a las peticiones de urgencia y de relevancia que le hacían los grupos. Hemos tenido un verano, señoría, con una preocupación que ya se nos vino dada con el incendio demoledor del entorno del Parque Nacional de Doñana y que se ha venido acompañado con sucesivos incendios provocados por una sequía que está causando dos estragos. Uno, precisamente incendios forestales y, por tanto, pérdida de masa forestal en Andalucía, que está condicionado, obviamente, en gran parte por las condiciones meteorológicas que facilitan esos hechos, y esa sequía que también está provocando una bajada significativa de los recursos hídricos. Claro, si en el pleno mes de agosto, con informaciones puntuales del Plan Infoca sobre incidencia de incendios, con informes de agua embalsada, tanto en España como en Andalucía, absolutamente alarmantes, no está justificada una petición para tener certidumbres con respecto a las actuaciones que tenga previstas el Gobierno sobre unas pruebas, vamos a llamarle de estrés, en caso de que continúe la sequía, pues dígame cuándo hay justificación de urgencia. Por tanto, creo que estaba más que justificada esa petición sobre la base de que queríamos conocer, sobre todo porque hay sectores implicados, el de los que dependen los recursos hídricos,
no hablemos de los sectores agrarios, sino también del mantenimiento y prevención de incendios, en la que considerábamos más que importante la convocatoria de esta sesión extraordinaria. Les vamos a poner un ejemplo. En Andalucía, en estos momentos, hay la misma semana de esta semana de final de agosto con respecto al año pasado, hay un 15% de recursos hídricos menos en toda la comunidad. Eso podría ser un dato perfectamente sostenible. El problema es que si atendemos a embalses significativos en cuanto a riego y de carácter multiprovincial, como puede ser el embalse de Inaja en la provincia de Córdoba, que saben ustedes que se vincula con nada más y nada menos que con 4 provincias, estamos hablando de un 22% de recursos hídricos menos que el año pasado por estas fechas. Es decir, estamos de un 51% de reservas el año pasado en esta misma semana, del 29 de agosto, a un 29%. Es decir, una situación particularmente alarmante si se sigue manteniendo el ritmo, bueno, o el no ritmo, es decir, la inexistencia de lluvias que pudieran compensar esos recursos hídricos para el próximo otoño. Y sin embargo, lo que se responde con la convocatoria de una Diputación Permanente el 31 de agosto es, pues eso, que me da igual lo que pidan los grupos, si yo preveo que no sirve el debate para nada para convencer a los demás de si vale la pena o no convocar esa comisión, no tenemos oportunidad de exponerlo, y hay una suerte de criterio a priorístico en el que el presidente dice, bueno, como se prevé que no van a salir adelante, no voy a convocar una Diputación Permanente para algo que ya sabemos que no va a ocurrir. No, ese no es el modelo parlamentario al que nosotros aspiramos. Nosotros aspiramos a persuadir con argumentos que a lo mejor desconozcan otros grupos con respecto a la justificación de urgencia de estos asuntos. De hecho, desde nuestro grupo veníamos abiertos a conocer los argumentos que en principio no estimábamos que fueran de urgencia de la petición del punto número 1 de la comparecencia de la consejera de Salud sobre las contrataciones de personal desde el año 2012 hasta la fecha, porque entendíamos que hablar desde 2012 hasta la fecha no justifica una urgencia en agosto. Pero estábamos dispuestos a escuchar los argumentos para ver si nos convencían o no. Pero, en cualquier caso, el procedimiento, ¿cuál debe ser? Convoquemos a la Diputación Permanente, escuchamos y votamos. Tampoco entendía que, claro, pedir un pleno extraordinario un 25 de agosto, cuando empieza el calendario, bueno, pues podría no entenderse, pero yo quería tener el derecho para conocer si había argumentos suficientes para apoyar esa propuesta o no. Pero un 31 de agosto, una Diputación Permanente, se da un mensaje muy claro. Hagamos lo que hagamos, ya no entra en la consideración de carácter extraordinario como nosotros entendemos que debería ser. En lo que nos toca a nosotros, señor presidente, la petición de un 14 de agosto de una comparecencia de la Comisión de Medio Ambiente para conocer las actuaciones que desarrolla la Consejería en relación con la sequía y las dos consecuencias terribles que estaban teniendo en cuenta y están sucediendo en nuestra tierra, cuáles son incendios forestales un día tras otro y bajada de recursos hídricos, nosotros queríamos tener la oportunidad de convencer a los demás grupos de la urgencia. Pero si venimos un 31 de agosto, cuando ya mañana empieza el calendario ordinario, lo que nos está diciendo el señor presidente es que hay que solventar este trámite y, por tanto, a nosotros nos parece que ha sido un error, señor presidente, esa decisión. Nos parece equivocado y no nos parece que contribuya a uno de los fines para los que está, y en otras ocasiones se ha acertado, este Parlamento, que es para atender con diligencia a aquello que consideremos que es relevante desde el punto de vista de debate parlamentario. Y aquello que se considera que es relevante desde el punto de vista parlamentario se debe hacer en sede parlamentaria, en debate formal, con capacidad de estar abiertos a una dialéctica parlamentaria que en la actual aritmética puede combinarse y hace imprevisible en muchos casos los resultados del debate, y no en establecer un prejuicio en función de unas consultas de carácter no formal del presidente con los portavoces de los grupos. Y lamentamos empezar así el curso político, pero nos parece que este tipo de prácticas no vamos a asumirlas como algo normal por mucha corrección formal que establezcamos en el debate. Mire, este agosto miles de agricultores de Andalucía se han preocupado cuando han salido las noticias
de la reserva hídrica en los embalses andaluces. En este agosto, muchos pueblos, zonas catalogadas como parques naturales o no parques naturales, se han alarmado por la existencia de incendios, unos de mayores dimensiones, otros menos, afortunadamente muchos de ellos controlados con diligencia y rapidez, para saber qué está pasando y qué medidas se están tomando y, por tanto, arrojar certidumbre. Si eso no es motivo suficiente para que este Parlamento convocara, para que esta Diputación Permanente convocara una comisión de medio ambiente, yo sinceramente no entiendo por qué no se afronta un debate parlamentario con matices. Es decir, tenemos derecho, todo el mundo tiene derecho a las vacaciones y nosotros lo vamos a defender. No nos gusta el modelo Cifuentes, para nada, pero no entremos tampoco en una suerte de insignificancia o identificar a la insignificancia la práctica o el desarrollo de una Diputación Permanente que tiene que tener una función más diligente de la que hasta ahora ha tenido en el propio Parlamento. Muchas gracias. Gracias, señor Maello. Por el Grupo de Ciudadanos, señora Bosquet. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, pues bueno, daros la bienvenida a todos en este nuevo inicio de periodo de sesiones y en este inicio de esta Diputación Permanente. Sí que lamentar, pues bueno, desde Ciudadanos los hechos que se han sucedido este verano, como los incendios y ese desgraciado accidente de Balme, del que luego nos pondremos respecto a la petición que hay por parte del Partido Popular. Y bueno, hoy estamos debatiendo aquí la solicitud de un pleno extraordinario, algo que ya se convierte en un típico tópico, en ocasiones de forma acertada y en otras ocasiones no tanto. Sí que creemos que a lo mejor sí, obviamente, quizá un poco reprochable de que la convocatoria de esta Diputación Permanente se haga hoy, 31 de julio, porque obviamente pues cualquier posibilidad de celebración de cualquier cuestión extraordinaria, pleno en sí, pues carece total y absolutamente de sentido. En ese sentido, pues sí que reprochamos quizás esa falta de diligencia. En cuanto al pronunciamiento de los puntos, como entendemos que se debate en un solo turno y por ser breves, tampoco nos vamos a extender en exceso. Respecto al primer punto, que es la solicitud de convocatoria de una celebración de comisión extraordinaria de salud para informar sobre la gestión y contrataciones del personal de SA desde el año 2012. Bueno, pues nosotros entendemos que dicha petición de celebración extraordinaria de la Comisión de Salud, pues sí es pertinente porque obviamente qué duda cabe que se ha publicado el informe de fiscalización por parte de la Cámara de Cuentas del año 2013, que en ese informe se plantea el reintegro de más de 2 millones de euros en retribuciones a más de 100 directivos que superaban el límite establecido, que dicho informe hace referencia a acuerdos de gestión que incluyen pactos retributivos fuera de convenio, principalmente en la agencia. Manifiesta dicho informe que se han obviado también trámites previstos en la Ley de Presupuestos de 2013, la de la Administración de la Junta y en la normativa laboral, con lo cual, entendiendo que dado que la próxima Comisión de Salud se demora hasta 3 semanas todavía del día de hoy, pues entendemos que sí es necesario la solicitud de esa celebración de comisión permanente, que yo entiendo que el Gobierno debiera de celebrarlo, puesto que dar las explicaciones oportunas y correspondientes debería de ser su prioridad, y en todo caso pues informar sobre dicho informe, sobre lo que pueda tener razón el mismo, sobre lo que esté equivocado, como ya se han hecho manifestaciones en prensa en este tiempo. Pero por eso entendemos que es sano de democracia que se den la información correspondiente y en ese sentido, pues bueno, y dada el exceso de tiempo que falta todavía para esa celebración primera de Comisión de Salud, donde obviamente se podrían dar estas explicaciones, porque estamos hablando de un informe del año 2013 y quizás no obedezca a su urgencia, como ha dicho el Grupo de Izquierda Unida, pero sí por el hecho de la dilatación en el tiempo que hay todavía para que se celebre esa primera Comisión de Salud. En cuanto al punto segundo, que es el hecho de de celebrar un pleno extraordinario por el desgraciado accidente de Balme, la verdad es que esta petición al Grupo Ciudadano no deja sino nada más que sorprender hasta qué punto es capaz de llegar el grupo del Partido Popular. Parece que es que carece de ideas y se tienen que aferrar a cualquier circunstancia para solicitar un pleno extraordinario.
Nosotros entendemos que la solicitud de un pleno extraordinario por dicha cuestión está claro que es una situación totalmente lamentable y triste, y me quedaría corta en cualquier calificativo que pudiera utilizar, pero utilizar esta cuestión para solicitar un pleno extraordinario creemos que es que rompe los moldes de lo que medianamente es admisible en política. Es cierto que este grupo, por ejemplo, también ha solicitado la comparecencia de la consejera en un pleno, y así está ya registrado, y dado que el próximo pleno se celebra en la semana siguiente, no la próxima, pues entendemos que es más que suficiente, porque entendemos que lógicamente también el Gobierno tiene que dar las explicaciones, pero no el hecho de que se use como un titular de esa celebración del pleno extraordinario, máxime cuando todos sabemos que, por ejemplo, se ha anunciado que los informes parece que no van a estar hasta dentro de un mes, y también hay que tener en cuenta que hay un procedimiento judicial abierto, y que entendemos que en ese procedimiento judicial abierto donde se tienen que depurar responsabilidades en el caso de que las haya, y no queda nada más que, obviamente, lamentar mucho, desde luego, ese accidente, y lógicamente pedir las explicaciones al Gobierno, pero dentro de un orden y no como una solicitud de un pleno extraordinario que entendemos que está total y absolutamente fuera de lugar, además se me teniendo en cuenta que faltan 2 semanas para el siguiente. En cuanto al punto de la celebración de la comisión extraordinaria de la Comisión de Medio Ambiente, pues yo creo que ya he hecho alusión a lo que he hablado en un principio. A fecha de hoy, teniendo en cuenta que la próxima Comisión de Medio Ambiente pues se celebra el martes, pues la verdad es que esa solicitud de comisión extraordinaria pues también carece total y absolutamente de sentido a fecha de hoy de esta Diputación Permanente. Nosotros también, este grupo también ha registrado esa petición, porque nos preocupa obviamente la cuestión de la sequía que tenemos, y más a mí, por ejemplo, siendo de Almería, con el tremendo problema que tenemos, que no llueve en mi tierra, y cuando llueve desde luego lo hace en exceso y lo que provoca son más daños que otra cosa, y lógicamente esa sequía lo que provoca con respecto a los incendios, y la cuestión de las reservas hídricas, que yo creo que Andalucía está en alerta, y una cuestión que tiene que ser tratada también desde luego a nivel nacional, con ese pacto por el agua, que yo creo que es necesario y urgente que se lleve a cabo. Por esa cuestión, bueno, como ya he dicho, entendemos que a fecha de hoy, y dado que este grupo ya la ha solicitado y registrado para que se celebre en la próxima comisión del próximo martes, pues entendemos que obviamente esa sesión extraordinaria tampoco vendría al caso a fecha hoy, 31 de julio. Nada más. Gracias, señora Bosqués. Por el grupo de Podemos Andalucía, señora Gómez Corona. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, empezar también saludando, como no, a todos los diputados y diputadas, y decir que suscribo prácticamente todas y cada una de las palabras de portavoz de Izquierda Unida. Creo que los 3 asuntos que se incluyen hoy en orden del día son de una importancia tal que merecían ser debatidos, que merecían ser analizados por la Diputación Permanente, pero no por una Diputación Permanente que se reuniera el último día, cuando lo que aquí estamos discutiendo ya no tiene sentido, porque no se puede realizar, no se puede llevar a cabo. Mañana empieza el periodo ordinario de sesiones, y en consecuencia yo no sé muy bien qué hacemos aquí. Cuando yo estaba preparando las intervenciones desde hace un par de días, caí en la cuenta y digo, no tiene sentido que hablemos sobre lo relevante que esto es. Los 3 asuntos tienen mucha relevancia, tienen que ser tratados en el Parlamento, ya sea en pleno, ya sea en comisión, pero a mí también me hubiera gustado escuchar las razones de cada uno de los grupos parlamentarios y a la vez poner las nuestras, para que en un periodo como el estival se tuviera que celebrar pues un pleno extraordinario, o bien 2 sesiones extraordinarias de la Comisión de Salud o de la Comisión de Medio Ambiente. A mí me parece que esta convocatoria, y perdone que me dirija usted, señor presidente, me parece que es un fraude. Es un fraude porque a día de hoy no tiene ningún sentido. Tengo la impresión de que la presidencia de la Cámara ha hurtado el debate a los grupos parlamentarios. ¿Por qué? Porque ha decidido por nosotros. Ya no se puede celebrar. Ahora escuchaba a la señora Bosquet que decía, claro, ya no tiene sentido y por tanto vamos a votar que no. Claro, no tiene sentido ya, porque empieza el periodo ordinario de sesiones mañana. Entonces, yo he estado leyendo el reglamento varias veces, tratando de ver, a lo mejor hay algún resquicio para que esto sea así. No es verdad, no lo hay. ¿Quién puede decidir quién convoca a la Diputación Permanente? Obviamente la presidencia, se lo atribuye así el reglamento parlamentario, a petición de 2 grupos parlamentarios, como hemos hecho nosotros, o de una 4ª parte de los diputados y diputadas de la Cámara. Puede que no haya una mayoría suficiente para que lo que nosotros hemos solicitado salga adelante,
pero el debate se tiene que producir y lo tienen que ver los representantes de la ciudadanía y el órgano que vela por las funciones de la Cámara cuando las cámaras no están reunidas. Y esa es la Diputación Permanente. Y eso no va a poder pasar hoy, porque ya tenemos excusa para decir, bueno, como no se puede producir, yo es que, sinceramente, no entiendo el sentido de esta convocatoria hoy, porque es que no tiene objeto ya. Que vamos a decidir que sí, que haya una convocatoria de pleno extraordinario o de comisión extraordinaria al margen del periodo de sesiones, cuando el periodo de sesiones empieza mañana. La verdad es que no lo entiendo. Y me parece además que esto no puede ser una anécdota. Esto no es una broma y me parece muy grave porque mi juicio, el juicio de mi grupo parlamentario, se están cercenando los derechos fundamentales a la participación política de los diputados y diputadas, de todos los que hemos solicitado de una manera o de otra la convocatoria de esta Diputación Permanente. Y el problema no es que se cercenen nuestros derechos, es que nosotros estamos aquí para algo, para representar a la ciudadanía. Cuando se cercenan nuestros derechos a la participación política, quien lo padece es la ciudadanía y no son nuestros votantes, no son mis votantes o los votantes de Izquierda Unida o los votantes del Partido Popular, son todo el cuerpo electoral, es todo el cuerpo electoral. Yo no puedo entender si no existe ningún criterio material que permita restringir cuando se tiene que celebrar una Diputación Permanente, porque lo ha hecho el presidente, no lo puedo entender. Y claro, cuando se hace el último día, pues se hace, ¿qué es lo que sucede? Que el pequeño margen que tiene que dejar el reglamento al presidente, que, no olvidemos, además de ostentar la representación de la Cámara, tiene que cumplir y hacer cumplir el reglamento. Y en este caso me parece que no lo estamos cumpliendo. Decir que porque se celebre el último día ya hemos cumplido, a lo mejor no me gustaría ser brusca, pero a mí esto me parece un fraude de ley, un fraude de reglamento, porque es que realmente estamos cumpliendo para no cumplir. Estamos cumpliendo el expediente para no hacerlo. Entonces, en ese sentido, creo que lo que ha pasado hoy es grave. Creo que esto no se debería volver a producir. Creo que tenemos la obligación de denunciarlo y que esto no puede quedar en una anécdota. Creo que no se está cumpliendo el reglamento parlamentario y creo que la Presidencia no puede decidir en base a posibles mayoría y minoría y en base a pensar qué iniciativas van a salir o no salir adelante cuando se convoca esta Diputación Permanente el último día para que luego no tengamos posibilidad de debatir lo que había en definitiva. Se está optando una posición, un derecho, una facultad que el reglamento nos otorga a nosotros. Nosotros tendríamos que estar aquí defendiendo, en nuestro caso concreto, Izquierda Unida y Podemos Andalucía, por qué consideramos que es fundamental debatir sobre la sequía, a pesar de estar en agosto y de no estar las cámaras reunidas, y sin embargo se nos ha dado esa posibilidad. Yo ahora no sé qué voy a defender. Lo que haremos es que, la Comisión de Medio Ambiente hemos registrado una iniciativa normal y la mesa del miércoles lo tramitará como considere oportuno. Pero aquí, la verdad es que no sé bien qué es lo que hacemos, porque tengo la impresión, repito, y no, tampoco yo quería empezar el primer día así, pero me parece que lo que ha pasado es de suma gravedad y me parece que así tenemos que decirlo. Me parece que ha habido una limitación de las funciones que está otorgando el reglamento a la Presidencia. Creo que se nos ha dado la posibilidad del debate, se nos vulneran nuestros derechos y, repito, no es importante en sí mismo, sino por lo que eso supone de vulneración de los derechos de la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias, señora Gómez Corona. Por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Gómez. Van a empezar, vamos a repartirnos el turno los tres. Señora Mestre. Señor presidente. Sí, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos. Y como bien ha dicho la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, voy a defender el posicionamiento de nuestro grupo, por el cual pedimos una comisión extraordinaria para que compareciera la propia consejera de Salud para dar explicaciones sobre el conocido escándalo de los sobresueldos del SAS, al que la Junta de Andalucía, al que el Gobierno andaluz ha sido incapaz en este mes de agosto dar respuesta. Creemos que es lo suficientemente escandaloso, llamativo e incomprensible que después de conocer los detalles de un informe como es el informe de la Cámara de Cuentas, el Gobierno andaluz no se sonroje siquiera y haya pasado de las explicaciones al justificarlo sin ningún tipo de argumento objetivo. Realmente se le ha pedido incluso el reintegro, como ya lo indica el propio informe de la Cámara de Cuentas, y es el Gobierno andaluz quien descaradamente se opone a ese reintegro, cuando ya lo indica el propio informe de la Cámara de Cuentas. Mire, lo que no nos gustaría es que pareciera que en Andalucía se da la espalda a asuntos tan delicados en una sociedad que vivimos en estos momentos, que aún está sufriendo parte de la crisis y en la que parece ser que tiene un gobierno en Andalucía que no se preocupa por hacer que la gestión de los recursos humanos de, por ejemplo, en este caso, el Servicio Andaluz de Salud, cumpla la ley, porque a todas luces este informe indica que está
estos excesos de sueldo están al margen de la ley. Y para colmo, la respuesta del Gobierno andaluz, sin sonrojarse en ningún caso, lo que viene a decir es que para nada va a pedir el reintegro y que además esto es así y punto. Por lo tanto, nosotros creemos que es lo suficientemente importante como para que la consejera hubiera dado explicaciones. También reconoce este informe algo que me parece llamativo y de lo cual no se ha hablado, que ha sufrido por parte de la Consejería de Salud una limitación a la hora de poner en marcha ciertos trabajos y que no ha podido tener en concreto ni el número ni la tipología del personal del área, que eso sí ha tenido solo una estimación del gasto sanitario que tiene dicha consejería. Creemos también importante, igual que importante resaltar los recortes en materia de personal que ha sufrido el área, como son 7.773 empleados en el propio Servicio Andaluz de Salud. Es también relevante y, por tanto, creemos que dialogar, debatir al respecto no hubiera sobrado, todo lo contrario, era imprescindible para aclarar todas estas sombras que indica el informe de la Cámara de Cuentas. Y el Partido Popular lo ha hecho de manera diligente, responsable, y para que se aclare y se ponga en una situación de legalidad a todos estos contratos de altos directivos, de altos cargos que el SAS mantiene, donde los límites de sueldo no existen, y además también el propio informe de la Cámara de Cuentas establece que ni siquiera esos acuerdos de gestión están recogidos como las diferentes normas exigen que esté recogido, entre ellos escrito y además con la firma y el visto bueno de los propios empleados beneficiarios de esos excesivos sueldos que indica la propia Cámara de Cuentas. Así que, dicho esto, mantenemos la necesidad de un debate exclusivo de la consejera sobre este aspecto y del resto de los grupos, pero también lamentamos el que esta Diputación Permanente se haya celebrado el día 31 de agosto, evitando a todas luces esa comisión extraordinaria durante el mes de agosto, evitando el debate, como ya pasó el año pasado con la Diputación Permanente anterior y los asuntos que cada uno de los partidos quisimos que se debatieran por actualidad máxima en el mes de agosto, y que una vez más el Gobierno andaluz evita y, por tanto, algo ocultará. Muchas gracias. Manuel González. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros, tal y como ha dicho mi compañera, opinamos que efectivamente esta Diputación Permanente se debería haber convocado muchísimo antes, porque los temas que se han solicitado por parte de distintos grupos políticos tienen la importancia suficiente para que así se hubiera ocurrido. Lo que no vale es que ahora, con la excusa de que es inútil votar estas cuestiones, pues intentamos, como parece que va a hacer Ciudadanos, seguir manteniendo el estatus, seguir manteniendo las pretensiones del Gobierno andaluz. Pero los puntos, como digo, son suficientemente importantes como para que se hubiese debatido una Diputación Permanente convocada muchísimo antes. Y entre ellos, el punto que voy a abordar yo, que es el que presenta Izquierda Unida y Podemos, entendemos que es de importancia suficiente también para que se hubiera debatido. El tema de la sequía en Andalucía es un problema bastante importante para haberse debatido durante estos meses, cuando hay muchísimos municipios del interior de Andalucía que están sufriendo cortes de agua, cortes de suministro de agua, y por tanto se debería haber dado solución por parte del Gobierno andaluz. Pero también nuestros agricultores están padeciendo la falta de agua en sus campos, y por tanto debería haber habido una comparecencia por parte del consejero para explicar qué se está haciendo al efecto y qué se va a hacer de cara al futuro. Por tanto, el Gobierno andaluz debe prever lo que va a ocurrir en el futuro para poner medidas para que no ocurra hechos tan lamentables como que están sufriendo los agricultores y, como digo, muchos municipios del interior andaluz. Como consecuencia de todo ello, en nuestra comunidad autónoma en estos momentos se está poniendo en riesgo muchísimos puestos de trabajo, y por tanto debe haber una prioridad por parte de este Gobierno andaluz para que se mantengan todos esos puestos de trabajo, y que, como consecuencia de la falta de agua, no se pueda ver mermada la empleabilidad en Andalucía. Sin ir más lejos, no solo lo hemos denunciado las formaciones políticas, sino también organizaciones agrarias, como el caso de la UPA, que el pasado martes pues denunciaba que, como consecuencia de la sequía, se iba a perder en Andalucía en torno a 700 millones de euros. Por tanto, cifra más que suficiente para que hubiera tenido un debate durante este mes. Por este motivo, tanto el Partido Popular de Andalucía como nuestro presidente Juanma Moreno venimos reivindicando desde hace muchísimo tiempo un pacto andaluz
por el agua, pacto andaluz que sí está intentando llevar a cabo el Partido Popular a nivel nacional desde el gobierno de España, con ese pacto nacional sobre el agua. Creemos desde el Grupo Parlamentario Andaluz que el gobierno andaluz debería tomar ejemplo del gobierno de España y ser los primeros en liderar ese pacto, en este caso andaluz, por el agua. Por tanto, entendemos que el gobierno andaluz lo que debe hacer es asumir sus competencias, asumir su responsabilidad, y no solo vale en exigir dinero al gobierno de España, sino que tiene que asumir las responsabilidades que tiene como comunidad autónoma, y lo que tiene que hacer es solucionar los problemas de los andaluces, en este caso los muchos problemas hídricos que en este momento tiene Andalucía. Muchas gracias. Gracias, señora Crespo. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que, en primer lugar, el Parlamento se equivoca, porque hay una separación de poderes y no puede estar este Parlamento a merced de la inactividad de un gobierno. Por eso es lo primero que nos tenemos que plantear aquí todos los diputados y diputadas. No podemos estar a merced del gobierno. El Parlamento tiene que tener su vida propia, y en este momento ha habido problemas este verano que, claro, como decían los demás grupos, ya no tiene sentido la votación que se va a realizar a continuación porque empieza el periodo ordinario. Pero sí es verdad que la sociedad durante estos días nos ha pedido al Parlamento de Andalucía que reaccionemos sobre las situaciones que estaban ocurriendo, y no lo hemos hecho. Y eso tenemos que entonar los parlamentarios el mea culpa, porque ha sido así. Entonces, decía la portavoz de Ciudadanos, quizás no ha lugar el pleno que se pide por parte del Grupo Popular, su opinión. Yo considero que después de un lamentable incidente como el que ha ocurrido, que ha sido un accidente, obviamente, y que le mandamos el pésame a la familia, pero además el colofón de las 51 horas de los profesionales, de que los propios celadores nos dijéramos que teníamos que responder a todo esto. ¿Por qué? Porque se estaba planteando cuestiones tan básicas después del accidente, si realmente había que tener un celador o 2 celadores para las camillas, y son cuestiones muy relevantes dentro de la sanidad, que demuestra la deficiente gestión y la necesidad que tiene de mantenimiento la sanidad de Andalucía. ¿Por qué? Porque no lo ha dicho el Grupo Popular. El Grupo Popular manifestó el accidente, le dio el pésame, pero a continuación salieron los sindicatos, que no fue el Grupo Popular, y la familia, diciendo lo siguiente: las denuncias se habían producido anteriormente en muchas ocasiones, y lo que se ha hecho por parte del gobierno andaluz son pequeños arreglos en el contrato de mantenimiento. Por tanto, ¿no tienen informe? ¿Cómo que no tienen informe? Los contratos de mantenimiento los tiene la Consejería de Sanidad, y los tiene ya. Y tenía que haber venido aquí a dar explicaciones la propia consejera sobre esos contratos de mantenimiento que había ocurrido a la sociedad. ¿Por qué? Porque estamos ante un ejemplo, que no lo dice el Partido Popular, lo dicen los sindicatos, de la falta de mantenimiento en los hospitales públicos en este momento, a colofón de un verano fatídico en la cuestión sanitaria. Por tanto, esto no es ser alarmista, ni es ser carroñero. ¿Se le está llamando carroñero o alarmista a los sindicatos de Andalucía, a la familia de Rocío, o qué? ¿Esto qué es? No, es que falta reacción del Parlamento. El Parlamento no puede estar a merced del gobierno y su inactividad. Tiene que estar a merced de la sociedad. Y si tenemos que comparecer aquí en el verano para hablar de lo que está ocurriendo en la sanidad, tenemos que comparecer. Al Grupo Popular le da igual que sea pleno, comisión, pero aquí tenemos que estar, porque tenemos que responder a la sociedad andaluza de lo que está ocurriendo. Y la explicación de la consejera fue absolutamente deficiente. No ha salido más. La presidenta prácticamente en una pregunta de ayer, después de sus vacaciones. Esto no puede ocurrir en una comunidad con la nuestra, tan poblada y tan grande durante este verano. Y eso es lo que ha ocurrido. Y el Grupo Popular lo único que intenta es que se den explicaciones y, sobre todo, que se ponga encima de la mesa cuestiones para que no vuelva a ocurrir. Los accidentes pueden pasar. Nadie tiene la culpa de esto. Pero sí es verdad que tenemos la responsabilidad, el Gobierno sobre la gestión, y la oposición tenemos la responsabilidad de los diputados sobre control de esa gestión, de la inactividad de esa gestión y sobre todo del mantenimiento de esa gestión. Y eso es lo que queremos hacer aquí. Por eso, completamente darle la razón a los grupos políticos diciendo que el día 31 ahora mismo, pues quizás teníamos que estar celebrando ese pleno o celebrando la comisión en este momento, quizás sí, porque 15 días son muchos días. Imaginaros la familia, los sindicatos, los celadores de Andalucía, esperando que se les dé explicaciones. Por tanto, no se trata en este caso de tapar, no se trata de atacar al PP,
Se trata de la sociedad andaluza, de las necesidades de explicaciones y también de que no vuelvan a ocurrir las cuestiones que han ocurrido. Los 51 horas de los profesionales, los altos cargos, en cambio, cobrando más sin control exhaustivo de la Cámara de Cuentas. Y aquí tenemos la situación que tenemos y hay que callar porque la señora Díaz se tiene que incorporar al Consejo de Gobierno el día 29 y el Partido Socialista, todo lo que dice la oposición es que tenemos la culpa nosotros y los que crispamos. No, aquí tenemos que ser más serios. Hay división de poderes. El Parlamento de Andalucía tiene que actuar porque estamos para eso. El Gobierno para gobernar y el Parlamento para controlar ese Gobierno. Y eso es legítimo y es lo que nos piden los ciudadanos de Andalucía. Muchas gracias, presidente. Gracias, señora Crespo. Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Jiménez Díaz. Muchas gracias, señor presidente. Y también, bueno, saludar a todos los miembros de esta Diputación permanente y reconocerles que aunque ninguno iba a emplear un tono agrio en sus intervenciones, les puede a ustedes el espacio, la escenografía y al final sus intervenciones lamentablemente han ido por el camino que todos hemos visto esta mañana. Yo creo que lo primero que teníamos que hacer es leernos el artículo 58 del reglamento de la Cámara, que establece cuáles son las atribuciones que tiene la Diputación Permanente. La Diputación Permanente, dice el artículo 58, velará por los poderes de la Cámara. Bueno. Efectivamente, los poderes de la Cámara, entre los poderes de la Cámara está el del control al Gobierno y el de el impulso también, o incluso la facultad legislativa, como no puede ser de otra manera. Pero vincular la urgencia al ejercicio de las atribuciones que el reglamento de la Cámara le pone a esta Diputación Permanente, yo creo que ninguna de los planteamientos que ustedes han hecho ni de las iniciativas que han presentado tienen el más mínimo sentido, ¿no? Si me permiten, a mí me gustaría hacer referencia a las iniciativas que ustedes han presentado para fundamentar esta Diputación Permanente. La primera es del 3 de agosto, en la que, señora Mestre, mire que la leo y la releo y no aparece Cámara de Cuentas por ningún lado. ¿Por qué? ¿Por qué no aparece Cámara de Cuentas por ningún lado? Ustedes están hablando de un informe de la Cámara de Cuentas, porque si están ustedes hablando de un informe de la Cámara de Cuentas, saben ustedes que no se puede sustanciar esa iniciativa cuando todavía el informe de la Cámara de Cuentas al que hacen ustedes referencia no ha llegado a este Parlamento. ¿De qué están ustedes hablando? Pero a ver si están ustedes haciendo un fraude de reglamento a este Parlamento. Claro, ¿no? Hombre, lo digo porque también la representante de Ciudadanos ha hecho referencia a un informe de una Cámara de Cuentas que no ha venido a esta Cámara, que no es conocido por esta Cámara, y ustedes están cogiendo una puerta de atrás el día 3 de agosto, hablando de un escándalo del que nada más que hable usted, quiero que lo sepa usted, para traer una iniciativa con una urgencia tan grande que tiene como referencia temporal el año 2012, y se han dado ustedes cuenta el día 3 de agosto, día de la Hispanidad, por cierto, perdón, de las colombinas, y se han dado ustedes cuenta el día 3 de agosto, después del año 2012, y para eso había que celebrar una Diputación Permanente, cuando ustedes desde el 2012 se han dado cuenta sobre un informe de la Cámara de Cuentas al que no hacen referencia en la iniciativa. De eso se trata esto, ¿no? De esto se trata, ¿no? Hombre, como se comprenderán, parece que no tiene mucho sentido. Después hay una iniciativa de Podemos y de Izquierda Unida. Cuando yo escucho al señor Maillo en este Parlamento y después escucho al correspondiente portavoz de Podemos, tengo siempre la sensación, hay un libro de Saramago que se llama El hombre duplicado, cuyo protagonista se llama Tertuliano Máximo, que se encuentra a sí mismo duplicado y una y otra vez. Yo creo que eso es lo que le está pasando al señor Maillo en este Parlamento. Esboza unos argumentos y después viene el de Podemos, que siempre interviene después y le duplica los argumentos. En este caso sobre una iniciativa que va sobre los incendios y sobre la sequía. Y señor Maillo, los incendios que se están produciendo en Andalucía no tienen su origen en la sequía. Por desgracia, tienen su origen, por lo que se va conociendo, en la acción humana, voluntaria o involuntaria, pero en la acción humana. Y ni las circunstancias de incendio
y ya han sido muchos años y muchos veranos en este Parlamento hablando de los incendios y del favor que se hace haciendo del debate sobre los incendios en las temporadas de incendios a la opinión pública, a los territorios que sufren los incendios, a los que se dedican a meterle fuego al campo, y que su fuerza política, que hace mucho tiempo que había entendido que esto era así y que siempre respetaba escrupulosamente la finalización de la campaña de incendios, para que en este Parlamento se hablara de la campaña de incendios. Ahora, con la irrupción de la política pop, pues ya volvemos a hablar de la campaña de incendios en medio de la campaña de incendios, acompañado por una fuerza política que con algunos de los incendios, especialmente del de Huelva, se ha dedicado a todo menos a plantear escenarios de responsabilidad, de sentido común, de no generar alerta, de no crear falsas campañas en las redes sociales, de no intentar aprovechar un incendio de esas características para otro tipo de cuestiones, para vincularlo a algunas de las banderas demagógicas a las que se agarra una y otra vez, y lamento enormemente que Izquierda Unida abandone esa cultura de la responsabilidad de hablar de los incendios cuando se termina la campaña de incendios, para unirse contagiado por la nueva y pésima política para traer de nuevo esta cuestión al Parlamento de Andalucía. Y hay una tercera iniciativa que ha fundamentado la convocatoria de esta Diputación Permanente, que es una iniciativa que se ha presentado el 25 de agosto, que ha presentado el Partido Popular el 25 de agosto, sobre un tema del que habló el Partido Popular cuando ya la consejera había hablado, por cierto, porque las explicaciones de la señora consejera serían insuficientes, señora Crespo, a su juicio, pero desde luego fueron anteriores a la capacidad de respuesta del Partido Popular, que no debía estar en este tema. Y desde luego presenta la iniciativa el 25 de agosto se registra esta iniciativa para que se sustancie. Y se pide un pleno. Y yo hablaba antes del artículo 58, y es velar por los poderes del Parlamento. Y yo les pregunto a ustedes si en una situación ustedes pedirían un pleno extraordinario para hablar del accidente de Balmes. Yo estoy seguro que no, sino que esperarían razonablemente a la celebración de un pleno ordinario y en el orden del día, como es normal, pedirían la comparecencia del Gobierno, que tiene que comparecer para aportar un poquito de altura, de sentido común, de ética en la política, la que les ha faltado a ustedes, señores del Partido Popular, en esta materia, la que les ha faltado a ustedes, porque es verdad que es un desgraciado accidente, pero en todas las organizaciones que estamos aquí tenemos ascensores. Y si pasara eso en un ascensor de nuestra responsabilidad, habrá que esperar a ver qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Antes de arrojarse de esa manera sobre un desgraciado accidente de estas características para intentar sacar rentabilidad política. En eso han sido ustedes muy hábiles, señores del Partido Popular, mucho más hábiles que a la hora de presentar esta iniciativa que ahora se tiene que discutir aquí. Hay que esperar, porque ha habido una muerte, y habrá que esperar. Hay un procedimiento judicial abierto, hay un proceso de investigación interna abierto para ver qué es lo que ha ocurrido. Incluso la actitud de irresponsabilidad política y de falta de ética política para hacer política sobre esto podrá esperar a que se pronuncie los informes técnicos y periciales y la propia policía científica que está investigando, para conocer qué es lo que ha pasado, lo que merece la ciudadanía de Andalucía y lo que merece la familia de esta mujer que ha fallecido en ese accidente, es que cuando se comparezca y las administraciones públicas den cuenta de lo que ha ocurrido, se haga con rigor, sabiendo todo lo que ha pasado, estableciendo qué es lo que ha ocurrido y no siendo objeto el dolor de nadie, de las estrategias políticas de nadie, que no deberían tener, por lo visto, otras estrategias políticas que se tienen que agarrar al dolor de una familia para intentar sacar un titular entre paellas y arroces y huevos fritos, que es lo que han hecho ustedes este verano con este tema. Entonces, mire usted, han presentado la iniciativa el día 25, díganlo aquí. Claro, pero es que la anterior iniciativa está referenciada al 2012. Y para una iniciativa vincular 2012, piden ustedes una diputación permanente. Hablaba el señor Maillo de cumplir el trámite.
la sensación es que los que han estado cumpliendo un trámite, han sido ustedes. Voy a presentar una y ya cumplo el trámite para después venir aquí y como cada verano repetir esta cuestión. No es frívolo. Frívolo es lo que ustedes están haciendo. Frívolo es lo que ustedes han vuelto a hacer con los incendios. Señores de Izquierda Unida, que ya no se les conoce de tanto que han convergido. Eso sí que es frívolo. Hacer de nuevo de los incendios carnaza política en el mes de agosto. Eso es lo que han hecho ustedes. Claro, hombre. Claro, hombre. Entonces, mire, yo entiendo que al final se les ha quedado en agua de borraja el fondo de lo que traían aquí. Y por eso se han venido para intentar hablar de la forma, de cuándo se ha convocado, de no se ha convocado, si se ha convocado, se puede materializar o no se puede materializar. Se les ha quedado en nada el fondo de lo que ustedes traían. Claro, porque es de sentido común que para que comparezca el gobierno para explicar lo que ocurrió en el accidente de Valmet, estén los informes periciales y estén los informes de la investigación judicial que se ha abierto. Es razonable, es lo normal que debe ocurrir. Es normal que una iniciativa que está cogida con alfileres, para no hablar del informe de la Cámara de Cuentas, se sustancie una vez que el informe de la Cámara de Cuentas venga al Parlamento. Y una vez que venga al Parlamento, ustedes piden que comparezca quien haga falta. Pero no trampear, que es lo que están haciendo ustedes, haciendo fraude al reglamento, que es lo que han hecho ustedes, señores del Partido Popular, con esta materia. Claro. Sí. No, ustedes saben. Ayer lo vimos, lo que saben. Ustedes la marinera, lo vimos ayer. ¿Saben ustedes? Lo vimos, ustedes la marinera, ¿qué saben? Y desde luego me parece que traer aquí el debate de los incendios en el mes de agosto, ya le digo que tiene lo que tiene. Y evidentemente estamos muy preocupados por lo que está ocurriendo con las situaciones de sequía. Y lo que esperamos es que cuando llegue el momento de tomar las medidas, estén todas las administraciones a la altura de las circunstancias, lleguen las inversiones en materia de regadío, se pongan en marcha de verdad procesos que garanticen una utilización más racional del agua, se dé una respuesta a los agricultores, se plantee reducción de los módulos para que puedan afrontar estas situaciones en mejores garantías, el trasvase del Condado, la presa de Rules, en fin, toda esa serie de infraestructuras se acometan de una vez para garantizar los aportes hídricos a los agricultores de Andalucía. Y los recursos que tengan que venir a Andalucía vengan, aunque esté gobernando el Partido Socialista, porque así lo han querido, por cierto, los ciudadanos de Andalucía. Gracias, señor Jiménez Díaz. Bueno, a título exclusivamente de contestar algunas cuestiones que se han dirigido directamente a la presidencia, yo sí he venido con la paciencia absolutamente bien cargada y repleta. Yo sí. Y voy a seguir haciendo gala de ella, no solamente ahora, sino me va a durar durante todo el periodo de sesiones hasta que concluya este mandato que nos dieron los ciudadanos en marzo del 2015. Así que no se preocupen, que yo voy a seguir haciendo pedagogía. Pero hombre, todos y cada uno de los miembros de la mesa de este Parlamento y cada uno de los grupos parlamentarios, entiendo, fueron conocedores, porque este presidente, así lo llamó por teléfono, sobre la oportunidad o no de haber celebrado antes de esta fecha la Diputación Permanente. Tanto es así, señora Gómez Corona, que usted ha registrado la iniciativa porque este presidente volvió a llamar al miembro de la mesa de este Parlamento para indicarle como la vigencia de la iniciativa de la Diputación Permanente nacen y mueren en el periodo de la Diputación Permanente, volviesen a registrar, como usted ha hecho después de mi llamada telefónica, la iniciativa para el periodo de sesiones ordinario. Yo no tenía ninguna voluntad de que el debate quedase muerto, todo lo contrario, le daba la oportunidad de que pudiesen celebrarse antes. Evidentemente, la voluntad manifestada, que verá usted ahora reflejada en la votación, daba como consecuencia que, como ya habíamos previsto en la mesa, y yo les dije a ustedes en la constitución de esta Diputación Permanente, que salvo que fuera una urgencia que gozase de la mayoría suficiente como para que ser convocada, ya fijábamos que el día 31 estaba convocada, aunque no formalmente, la Diputación Permanente. Lo único que hice con esa llamada telefónica fue compartir con cada uno de los miembros de la mesa, que así les pedí que se lo trasladase a los grupos parlamentarios, cuál era el sentir para que de esa manera pudiésemos verlo celebrado antes. A mí me daba igual, señora Gómez Corona, señor Maillo,
señora Mestre, señor Manuel Andrea González, señora Crespo, haberlo celebrado hoy o el 26 de agosto, o el 25, o el 29, o el 28, exactamente lo mismo. Tanto es así que, le insisto, por suerte, que todas las iniciativas que estaban registradas para la Diputación Permanente han tenido valor para el periodo ordinario, que ya la hemos visto, ya han sido admitidas a trámite la iniciativa. Pero no diga que usted ha vuelto a registrarlo, lo ha hecho porque yo llamé a su portavoz, al portavoz de su grupo en la mesa, para que lo hiciese, hombre, entendiendo que no debería quedar esa iniciativa sin que pudiese tener su trámite. Con respecto al tema del debate sobre el primer asunto del día 3 de agosto. Bueno, como yo he hablado con algún miembro de la mesa, del representante del Partido Popular, sobre esa iniciativa concreta, y yo la quise entender como una iniciativa que estaba versada exclusivamente en un intento de información desde el año 2012 hasta la fecha, en ningún momento yo le manifesté que no se podía hacer uso de ningún informe que no hubiese sido previamente presentado en esta Cámara. Porque si hubiese sido así, si en la iniciativa hubiese aparecido solo y exclusivamente la palabra Cámara de Cuentas, hubiese sido inadmitido a trámite por la mesa que hemos celebrado esta mañana. Lo entiendo en el discurso político, yo ya ahí no entro, eso ya es cosa de ustedes, ahí tal, pero que quiero que quede claro que solo y exclusivamente en ese detalle quedaba el tema. Lo digo para aclarar el asunto y no generar más problemas. No es una cuestión de presidencia, es una cuestión de reglamento. Los informes de la Cámara de Cuentas no son del uso parlamentario hasta que no son presentados por el presidente de la Cámara de Cuentas y la comisión correspondiente. Y por tanto, en fin, para que quede claro, a partir de ahí el resto del discurso político se lo dejo a ustedes, que veo que vienen con el ánimo y con la gana de seguir. Pero insisto, yo voy a seguir exactamente igual, con la paciencia, calmada, intentando hacer pedagogía, ayudándoles en todo lo que pueda para que sigan ustedes mejorando en el conocimiento del reglamento y usándolo de la mejor manera posible, y no me van a encontrar a mí en otra dinámica que no sea